Iniciamos con los videos de fármaco. Algo a aclarar antes de iniciar con el sistema adrenérgico es que los videos que voy a grabar de farmacología van a estar enfocados más hacia el listado, la clasificación, la función y cosas muy específicas de cada uno de los fármacos. ¿Listo? Hay características, hay cierto contexto, el cual yo no voy a dar pues por términos de tiempo, ¿sí? Y porque son cosas que teóricamente no son complicadas, entonces uno asume que ya se ha de saber. Igualmente, si hay un concepto que es necesario, lo que hago es introducirlo ahí mismo, ¿sí? Si el concepto que le dieron en clase no se toca en estos videos, no quiere decir de que esos videos pues sean la última verdad, no quiere decir de que lo que digan estos videos están mal tampoco, ¿sí? Solamente que hay que tomar de ambas partes, ¿listo? La idea es sintetizar lo más importante, condensar lo más importante en estos pequeños videos, la cual espero que no dure más de media hora, si mucho. Y pues iniciamos con el adrenérgico. Lo que es el sistema nervioso adrenérgico, bueno, lo que es el sistema nervioso se divide en, pues tenemos el sistema nervioso somático y el sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso autónomo es el que estamos hablando como un régimen que se rompe en dos, es decir, un régimen que es compartido. Y este régimen compartido está mediado mediante el sistema nervioso simpático y sistema nervioso parasimpático. El parasimpático, esto es anatomía 1 y neuro, cráneo sacro, y el parasimpático y el simpático es tóraco-lumbar. ¿Listo? Lo que es el sistema nervioso simpático y parasimpático, ambos tienen funciones que son, primero, involuntarias y que, segundo, están mediados por el sistema límbico, hipotalámico, todo lo que tiene que ver, digamos, con aquello inconsciente, que es más que todo guiado hacia funciones viscerales, funciones hormonales, funciones que están por fuera del control humano propio, ¿no? Como tal, consciente. El sistema nervioso, tanto simpático como el sistema nervioso parasimpático, deben hacer sinapsis en unos ganglios específicos. Si son los ganglios simpáticos, sabemos que es la cadena simpática que se encuentra a nivel tóraco-lumbar, porque recordemos que el sistema nervioso simpático es el que está originado de tóraco-lumbar. ¿Sí? Entonces dibujemos esto al revés. Sistema nervioso simpático. Estas fibras, que se llaman fibras preganglionares, son las fibras que son necesarias básicamente para comunicar la neurona con el ganglio, que haga sinapsis y salga de nuevo el axón de otra neurona. Cuando va a llegar al ganglio se va a llamar neurona o fibra presináptica, y cuando sale se va a llamar fibra postsináptica. Hasta ahí es información bastante sencilla. Eso se repite tanto en el simpático como en el parasimpático. ¿Listo? Eso lo tenemos claro. Tanto simpático como parasimpático. ¿Qué pasa? El neurotransmisor que va a estar gobernado por uno de estos dos sistemas va a ser el común denominador en algunos casos, no siempre. Entonces, en estas fibras presinápticas parasimpáticas se van a utilizar el neurotransmisor, el neurotransmisor llamado acetilcolina, ¿sí? Y en las simpáticas también se va a usar acetilcolina. ¿Qué pasa? Cuando hacen sinapsis en su ganglio respectivo, sea craneal, yo que sé, el óptico, el pterigoideo, el submandibular o el ciliar, de ahí se van a originar otras fibras que van a cambiar su neurotransmisor en algunos casos. En el caso de la acetilcolina, ¿sí? Que es a nivel de ambos sistemas, es decir, sistema nervioso simpático y sistema nervioso parasimpático, ambos utilizan acetilcolina como fibra preganglionar, como neurotransmisor canónico, si se quiere decir, de la fibra preganglionar. Cuando hacen sinapsis, especialmente lo que es la fibra preganglionar del sistema nervioso parasimpático, después va a seguir siendo acetilcolina. ¿Listo? Diferente al sistema nervioso simpático, que va después de hacer sinapsis en el ganglio respectivo, se va a pasar a llamar pues noradrenalina o adrenalina como tal. ¿Listo? Entonces ahí tenemos la primera diferencia. ¿Por qué les explico esto? Porque eso es importante, claramente, y es bueno recordarlo. Ahora, ¿qué pasa? Esta adrenalina, nos vamos a ubicar en este sistema, ¿listo? En este sistema, en el simpático. Entonces vamos a hacerle zoom a esta adrenalina y noradrenalina que está siendo sintetizada y es la que va a ir a los órganos, porque esas son fibras postganglionares. Y como es sistema nervioso autónomo
que se divide en dos, parasimpático y simpático, es ahí cuando vamos a enfocarnos en las funciones simpáticas, en los receptores de los simpáticos y en los fármacos que van a ser, sea agonista, antagonista o bloqueadores o inhibidores de diferentes enzimas, básicamente de esta función que tiene el simpático. ¿Listo? Hay unas tablas que pues no las puse porque la verdad me dio demasiada pereza descargar el libro en la tablet, pero básicamente todo lo que nosotros hemos visto a nivel de Anato 1, a nivel de Anato 2, todas aquellas funciones, fisiología también, todas aquellas funciones que son mediadas por simpático y parasimpático van a ser o tienden a ser contrarias. Entonces, a medida que vaya explicando los fármacos, vamos a ir tocando diferentes estructuras anatómicas y diferentes funciones metabólicas que van a estar mediadas por lo que es el sistema nervioso simpático y su adrenalina a nivel, pues, como tal, fisiológico, ¿no? Entonces, perfecto. Esta adrenalina que es sintetizada, ¿listo? Va a pegarse, por así decirlo, va a entrar, va a ser un ligando de unos receptores en específico. Entonces, aquí cuando entramos en la clasificación de los receptores. Entonces, la clasificación que tienen los receptores son en dos grupos importantes. ¿Listo? Tenemos los receptores que van a ser receptores alfa y tenemos receptores que van a ser beta. Alfa y beta. ¿Qué va a ser alfa y beta? Depende. ¿Listo? ¿Cómo así? Entonces, lo que es alfa y beta, tenemos alfa 1 y tenemos alfa 2. ¿Sí? En beta tenemos beta 1, tenemos beta 2 y tenemos beta 3. En el caso de alfa 1 y alfa 2, pues los subdividimos. ¿Listo? Entonces tenemos alfa 1 y tenemos alfa 2. En beta 1 tenemos lo mismo. Tenemos 3. Tenemos beta 1, tenemos beta 2 y tenemos beta 3. Lo que es alfa 1, alfa 2, básicamente tienen funciones que van a ser, entre comillas, si se puede decir, contrarias entre sí. ¿Listo? Entonces, ¿cómo así contrarias entre sí? Básicamente, cuando hablamos de que son funciones contrarias, es porque principalmente, ¿listo? Las funciones principales que tienen en el caso de las alfa 1 van a ser vasoconstricciones, van a ser principalmente funciones que tienden a ser, digamos, contraer músculos, ¿sí? Por ejemplo, el esfínter, a nivel, digamos, el esfínter en el músculo trigonal, la contracción del deferente. Entonces tenemos diferentes funciones, ¿sí? Tenemos diferentes funciones que son necesarias, ¿sí? En el caso del ojo tenemos lo que es la miosis, la midriasis ocular, es decir, que el ojo pues se vuelva un poquito, la pupila se vuelva un poquito más dilatada y pues esto, ¿listo? Entonces vamos a iniciar con lo que sería los alfa 1. Entonces los alfa 1 son receptores que están acoplados a proteína GQ. ¿Listo? La proteína GQ es un análogo, si lo quieren llamar, de proteínas estimulantes. ¿Listo? Eso quiere decir de que si la noradrenalina se le pega al receptor alfa 1, o sea, la noradrenalina o la adrenalina, ahorita hablamos de eso, se le pega al receptor alfa 1, quiere decir de que este receptor se va a activar y al activar se va a, digamos, a potenciar o va a utilizar como segundo mensajero a este señor de acá, que es la proteína GQ. ¿Listo? Y esta es activatoria, o sea que se le puede decir que es de las que activa. ¿Sí? Es activadora. Activadora. Creo que ya activatoria. No sé, estoy cansado. En el caso de los alfa 2, son lo contrario. Están asociados a proteína GI, es decir, que son inhibitorias. ¿Sí? Entonces son inhibitorias. ¿Inhibitorias de qué? Entonces, aquí es cuando entramos en el siguiente ejemplo. Esto es supuestamente el botón axonal y digamos que esto es un vaso sanguíneo, ¿sí? Entonces esto es sangre, esto es un vaso sanguíneo, eso sería una neurona preganglionar. Digo, una neurona presináptica, o sea, el plexo, ¿sí? El plexo, yo qué sé, el plexo simpático que se encuentra en carótida, básicamente pues eso, ¿sí? Entonces se encuentra ahí la neurona, pegadita, solo deberían estar pegadas, pero pues no están para que entiendan. Acá tenemos neurotransmisores, que en este caso serían adrenalina, pongámosle, listo, adrenalina.
Perfecto. Los receptores alfa 1 van a estar ubicados en esta zona. Esto es alfa 1. Los receptores alfa 2 van a estar ubicados a nivel presináptico. ¿Listo? A nivel presináptico. Esto es alfa 2. Alfa 1 va a ser activado GQ. ¿Listo? O sea, GQ es, si yo activo este receptor, GQ se va a activar y va a generar lo que tenga que hacer. Si el receptor alfa 2 se activa, va a estimular a proteína GI. ¿Listo? O sea que va a inhibir a lo que tenga que inhibir. Cuando se manda el impulso para que haga vasoconstricción, y esa vasoconstricción, pues entonces genera lo que es la liberación de vesículas, adrenalina, entonces sale la adrenalina, y la adrenalina se pega a ese receptor alfa 1. La adrenalina cuando se pega, lo que es GQ, entonces lo que hace es, aparte de que deja entrar potasio y deja entrar deja entrar sodio y deja salir potasio, es polarización, genera lo que es la contracción. Esto claramente pues son células, ¿listo? Son las células endoteliales. Entonces permite lo que es la despolarización de diferentes células y permite la conducción a lo que es el músculo liso que se encuentra adyacente. Entonces el músculo liso se contrae y genera lo que es vasoconstricción. Entonces genera un aumento de la tensión arterial si yo estimulo alfa 1. Ahora, ¿qué pasa? Si yo estimulo alfa 2, digamos que estas vesículas que se liberaron con adrenalina también tienen una retroalimentación como negativa. Entonces van a estimular a estos receptores que son receptores alfa 2 acoplados a proteína G inhibitoria. Quiere decir de que se va a estimular la inhibición de esta célula de acá. Y cuando se está hablando de inhibición, se hace referencia a que se va a inhibir la liberación de vesículas. O sea que ya no va a haber tanta liberación de adrenalina, por ende ya no se va a tener tanta adrenalina en el medio, y como no hay tanta adrenalina en el medio, el músculo liso no va a hacer vasoconstricción. O sea que la tensión arterial de cuando estaba arriba, como se estimuló alfa 1, ahora se estimula alfa 2, entonces la tensión arterial va a descender. Esto baja. Entonces ese principio es el que se aplica a unos medicamentos. ¿Cuáles? Entonces los medicamentos que se usan, es decir, que son agonistas, ¿listo? Que son agonistas. Entonces tenemos los receptores que son agonistas alfa. Cuando hablamos de los agonistas alfa 1, hablamos de una característica principal. La característica principal de los alfa 1 dijimos que era como vasoconstricción. Si se encuentra a nivel periférico es vasoconstricción. Alfa 2 es más inhibitoria presináptica, es decir, inhibe la liberación de vesículas neurotransmisoras a nivel presináptico, y esto se traduce como una regulación a la liberación, es decir, al estímulo. Entonces esto se encuentra a nivel de sistema nervioso, a nivel central, se puede decir, y es a nivel periférico. Entonces tenemos unos medicamentos, como por ejemplo los alfa agonistas, alfa 1 agonistas, que son 4 creo, que es, espérate, reduzco esto, listo. Entonces tenemos lo que es, por ejemplo, la si lo digo mal, lo siento, pseudoefedrina, listo. Tenemos el Afrin, tenemos también se me olvidó el otro nombre, la oximetasolina, sí, ese es otro, y tenemos la fenilefrina. Todos estos son alfa 1 agonistas. Cuando hablamos de alfa 1 agonistas hacemos referencia a que se van a unir, si esta es la membrana de la célula, por ejemplo del músculo liso que se encuentra en los vasos sanguíneos, en las arterias, ese es el receptor alfa 1. Estos medicamentos activos se van a unir a este receptor alfa 1, y como este está acoplado a una proteína GQ, esta proteína GQ es estimulante, es activadora. Y como es activadora, activa lo que es la función que realiza. ¿Que cuál es? Pasar de un diámetro como este, de un vaso sanguíneo, a generar vasoconstricción para que este vaso esté de esta manera. ¿Listo? O sea que hace vasoconstricción. Entonces, estos medicamentos que estamos viendo acá son principalmente usados para todo lo que tiene que ver con la gripe, ¿sí? Especialmente con la rinorrea. Entonces, cuando hablamos de una rinorrea, cuando tenemos esos mocos saliendo, lo que hace la pseudoefedrina o el Afrin, por ejemplo, es principalmente lo que es, pues, reducir lo que es esa salida de
de ¿de qué? De moco, básicamente, ¿listo? Entonces, ahí es cuando hablamos de ese agonismo que se genera. Se genera. ¿Por qué se reducen los mocos ahora? Es porque básicamente como a nivel nasal, ¿qué es esto? A nivel nasal tenemos vasos sanguíneos. Entonces estos vasos sanguíneos lo que van a hacer es cerrarse, ¿sí? Se cierran. Y como se cierran, no hay flujo hacia aquellas glándulas o esa submucosa o esa mucosa como tal, las glándulas mucosas de la nariz, o sea que no se produce ese moco constante, ¿sí? Entonces, como no se produce ese moco constante, básicamente lo que hace pues es reducir, ¿listo? En el caso de la fenilefrina, es básicamente y es principalmente como genera vasoconstricción también, pues esto se va más que todo hacia las partes, digamos, arteriales, ¿sí? Entonces se induce a un aumento de la tensión arterial en pacientes que son hipotensos, ¿sí? O sea, en los pacientes que están en hipotensión por uno u otro motivo, ¿sí? Entonces tenemos pacientes que son hipotensos. Entonces, cuando están en hipotensión, pues se genera lo que sería pues ese efecto, ¿sí? Entonces genera aumento de la tensión arterial. En el caso de los alfa-2 tenemos agonistas alfa-2, que los alfa-2 agonistas se conocen como 2 específicos, ¿sí? Entonces tenemos la metildopa, ¿sí? Metildopa, y tenemos la clonidina. Entonces la metildopa y la clonidina son medicamentos alfa-2 agonistas. Eso quiere decir de que si seguimos en el ejemplo del botón axonal, estas vesículas y el receptor, cuando este receptor, que es el alfa-2, que está acoplado a una proteína escribí mal la G inhibitoria, si yo estimulo el alfa-2, esta vaina va a inhibir lo que tenga que inhibir. ¿Y qué inhibe? La liberación de vesículas. Y si inhibe la liberación de vesículas, ¿qué se hace? Pues no se va a liberar neurotransmisor, adrenalina o noradrenalina. En este punto lo que sucede es que no va a generar un efecto que genera la adrenalina. O sea, si tenemos vasoconstricción, si yo reduzco la cantidad de adrenalina que está entrando en este medio, lo que va a suceder es que esto ya no va a estar en vasoconstricción, sino que se va a dilatar porque ya no hay tanto estímulo por adrenalina. Entonces lo que hace la clonidina y la metildopa es reducir la cantidad de vesículas liberadas. Es decir, pasamos de liberar 4 o 5 a liberar solamente 1. Eso reduce la cantidad de neurotransmisor. Entonces, la clonidina y la metildopa básicamente se utilizan en diferentes tipos de escenarios. La clonidina pues se utiliza para reducir la tensión arterial, ¿sí? La tensión arterial, cuando hay pacientes que tienen hipertensión, pues reduce la tensión arterial. Y la metildopa es importante en pacientes que tienen, bueno, es más que todo para tratar eclampsia, preeclampsia por pues el embarazo, ¿sí? La hipertensión en el embarazo o de las embarazadas, pues se puede reducir principalmente por la metildopa. Esto se debe principalmente a que hay muchos medicamentos que pueden alterar el desarrollo fetal y la gestación, y en este punto la metildopa tiende a ser segura, o sea que se reduce la tensión arterial por la inhibición de los receptores, por la estimulación de los receptores alfa-2, que lo que hacen es inhibir porque están asociados a proteínas G inhibitorias, y en este punto se reduce la cantidad de adrenalina que se está liberando, por ende no se está estimulando tanto la contracción del vaso sanguíneo y pasamos de un diámetro muy de manera como que está haciendo mucha constricción a un diámetro un poco más dilatado, ¿sí? Entonces son los alfa-1 y alfa-2 agonistas. Perfecto. Entonces ahora vamos a pasar a los beta, los receptores beta como tal. Entonces en el caso de los receptores beta y lo que hacen los receptores beta, tienen diferentes ubicaciones y tienen diferentes funciones en específico, ¿sí? Entonces cuando hablamos de funciones y de ubicaciones, debemos tratar de asociarlos de manera correcta. ¿Por qué? Porque a veces uno dice, no, que es que beta, pues como hablan de beta 1, beta 2, beta 3, están en cualquier parte, están en cualquier momento, están en cualquier ubicación y pues hacen lo que quieran. No. ¿Cómo así? Entonces todos los beta están asociados a proteína GS. Es estimulante, G es estimulante. No es lo mismo a decir que es asociado a proteína GQ como alfa-1, ¿sí? Entonces todos los beta son GS. O sea que si yo activo algún tipo de beta,
va a estimular lo que tenga que estimular. Ahora, ¿qué va a estimular? Bueno, depende de la ubicación. Entonces, los beta 1 están asociados a el corazón. Y no solo el corazón, sino también en lo que es principalmente las arterias. Corazón y lo que es otras ubicaciones que ahorita las vemos, principalmente lo que es, digamos, el aparato yuxtaglomerular, que es el sistema RAS, para permitir un estímulo del sistema RAS, lo que es parte del músculo esquelético, ¿sí? Y lo que es parte de, a veces, tejido adiposo, ¿sí? Muy poco. Perfecto. Si yo estimulo a los beta 1 son asociados a proteína GES. Eso quiere decir de que van a estimular en donde sea que estén. Y si están en el corazón, pues van a estimular el corazón. O sea que, ¿qué van a hacer? Pues van a hacer un aumento de la frecuencia cardíaca, es decir, cronotrópico positivo, y un aumento en el gasto cardíaco, es decir, inotrópico positivo, porque aumenta la contracción, la fuerza de contracción del músculo cardíaco. A nivel del sistema RAS, si esto es GS, pues lo que va a hacer es estimular el sistema RAS, el aparato yuxtaglomerular, o sea que va a retener más sal y por ende más agua, porque el agua persigue la sal. En músculo esquelético genera fasciculaciones, eso es la verdad, es súper innecesario. Y en tejido adiposo induce la lipólisis. ¿Por qué? Porque la lipólisis, como estamos hablando de inducción de lipólisis, lo que es la adrenalina se asocia en estados de alerta en el que igual necesitamos energía. Y si yo necesito mover más fuerza contráctil del corazón, necesito mover más agua, o sea, más líquido, más volumen circulante que está en las arterias, pues necesito más energía. Y esto se traduce en la lipólisis, pues para tener más ATP básicamente, ¿sí? Ahora, esos son los beta 1. En el caso de los beta 2, tenemos que reconocer que los beta 2 tienen características diferentes. Es decir, los beta 2 van a ser ubicados en los pulmones y en las arterias coronarias, es decir, las del corazón. ¿Qué hacen? Si yo estoy en un estado de alerta y necesito respirar mejor, yo necesito hacer broncodilatación. Eso es lo primero, para captar más oxígeno, para que mi demanda metabólica sea pues satisfecha para las células que están en aquella demanda metabólica. Eso por una parte, por eso el pulmón. Broncodilatación. En el caso de las arterias coronarias, como yo estoy teniendo, como el corazón está latiendo más rápido y como necesita más oxígeno, late más rápido, va a gastar más energía. Pero no solo eso, como gasta energía necesita de oxígeno y como necesita de oxígeno necesita mayor flujo. Entonces genera una dilatación de las arterias coronarias. Nótese que los pulmones y las arterias coronarias hacen dilatación, ambos. Uno, broncodilatación, y las arterias coronarias, o sea, las del corazón, hacen broncodilatación. No confundir la dilatación arterial coronaria con la dilatación arterial periférica, ¿sí? Porque si yo hago dilatación arterial periférica, va en contra de lo que haría el simpático. ¿Listo? Entonces, perfecto. Lo que es el pulmón y la arteria coronarias generan lo que es dilatación. Y no solo esto, también tenemos otras acciones importantes, como por ejemplo la inducción de insulina. ¿Listo? Entonces se genera lo que es, por parte de páncreas, se genera el aumento de la secreción y síntesis de insulina. ¿Para qué? Pues para que se capte más glucosa, lo mismo que pasaba arriba, la lipólisis, pues para que se capte más glucosa, para que se genere más ATP y se aumente la demanda metabólica. Tenemos también lo que sería, en el caso del útero. En el caso del útero se utiliza lo que sucede aquí fisiológicamente es una relajación. ¿Por qué? Si estamos hablando de dilatación es porque esta vaina se va a dilatar, se relaja. Y básicamente eso. Los medicamentos beta 2, que son los asociados a los beta 2, son principalmente dos que pueden estar, sea en vida de larga media o vida de larga alta. Cuando hablamos los de vida de larga alta, ¿sí? O sea, dije vida mediana, no, yo estoy todo esquizofrénico. Los de vida media, estoy pensando en epidemia, vida media alta y vida media baja van a ser dos. Tenemos los que serían el salmeterol y el salbutamol.
¿Listo? Salbutamol, salmeterol. Cuando hablamos del salbutamol es el que tiene vida media corta y tiene, eso es de rescate básicamente, ¿sí? Y cuando hablamos del salmeterol es aquel que tiene vida media larga y es de manutención o es a nivel crónico, ¿sí? Se usa a nivel crónico. Y básicamente eso por beta 2. Y los beta 3 pues se encuentran a nivel de ácidos grasos, o sea, digo a nivel de grasa, ¿sí? O sea, pues para permitir la liberación de lipólisis, básicamente, la liberación de ácidos grasos. Y básicamente ese es el sistema como tal, ¿sí? He nombrado algunos medicamentos, otros no los he nombrado. La pseudoefedrina, el Afrin, la oximetazolina y la fenilefrina son medicamentos usados para, sea la gripe o la tensión arterial, porque son alfa 1 agonistas. Los alfa 2 agonistas son la clonidina y la metildopa. Metildopa para hipertensión en embarazadas y la clonidina también pues para reducir la tensión arterial. Luego pasamos a los que serían los que tienen una, digamos, una relación alfa antagonistas. Es decir, hablamos de los agonistas, entonces ahora hablamos de los alfa antagonistas. Los alfa antagonistas son aquellos medicamentos como son, por ejemplo, la fentolamina, la fenoxibenzamina, la prazosina, la terazosina y la yoimbina, por ejemplo. Estos medicamentos, la prazosina, la terazosina, la fenoxibenzamina, la fentolamina, son medicamentos específicos que vamos a verlos uno por uno. Todos son alfa antagonistas, o sea, bloquean alfa. Entonces la fentolamina es uno no selectivo, ¿listo? Es decir, es no selectivo y como no es selectivo, quiere decir de que va a ir tanto para alfa 1 como para alfa 2. ¿Sí? Y lo que hace pues es básicamente reducir la hipertensión arterial. Fin. Tenemos lo que sería, ¿por qué la tensión arterial y no la frecuencia cardíaca? Lo hace principalmente porque los alfa 1 recuerden que están a nivel periférico, a nivel vascular. Los beta se encuentran a nivel beta 1, es el del corazón. Y estos son alfa antagonistas, no beta antagonistas, ¿sí? Entonces los no selectivos alfa 1, alfa 2 en el caso de la fentolamina. La fenoxibenzamina. Entonces la fenoxibenzamina es un receptor específico, es un medicamento antagonista alfa 1 específico, o sea, es alfa 1 específico. ¿Por qué? Porque lo que hace es, si es alfa 1 específico, lo que va a hacer principalmente es reducir la hipertensión arterial. Pero este medicamento tiene una característica y es que es usado en el feocromocitoma, creo que se llama. Feocromocitoma. El feocromocitoma hace referencia a aquel tumor, si se puede decir así, que lo que hace es sintetizar mucha adrenalina porque se encuentra a nivel de las glándulas suprarrenales, creo. Entonces, en este caso hay mucha adrenalina en el medio. Entonces, como hay mucha adrenalina en el medio, hace referencia ¿a qué? A que esa adrenalina probablemente se va a unir a los receptores alfa 1 y a lo demás, pero en este caso a los alfa 1. ¿Y qué va a hacer? Va a generar una vasoconstricción masiva, porque es demasiado. Entonces lo que va a hacer, lo que se tiene que hacer es o eliminar la adrenalina que está o bloquear los receptores en los cuales se va a unir esa adrenalina. Entonces lo que se opta claramente es bloquear los receptores. ¿Cómo? Mediante la fenoxibenzamina. Entonces cuando en pacientes que tienen feocromocitoma se utiliza la fenoxibenzamina para tratar de reducir ese efecto hipertensivo súbito a nivel de pacientes que tienen feocromocitoma. La prazosina y la terazosina son principalmente alfa 1 específicos también, ¿sí? Son selectivos, o sea, son alfa 1 específicos o selectivos, como quieran llamarlo. Y pues lo mismo, generan reducción de la hipertensión arterial. Y de nuevo, si estamos hablando de alfa 1 específicos, los beta nunca se tocan, o sea que nunca genera lo que es una, reducción a nivel del ataque de las frecuencias cardíacas,
no genera una bradicardia ni nada, ¿listo? Y en el caso de la yohimbina, básicamente es un antagonista no selectivo, lo mismo, o sea, este es no selectivo, o sea que ataca cualquier alfa 1, alfa 2, y lo que hace es predominar la dilatación para tratar la impotencia, ¿listo? O sea, en pacientes que no pueden tener una erección. Esos serían los alfa antagonistas. Hemos hablado de los alfa agonistas, como son estos de acá o estos de acá. Pasamos a los alfa antagonistas. Ahora vamos a hablar de los que inhiben la liberación de vesículas, es decir, los que trabajan a nivel de ese botón axonal, aquí. Entonces tenemos las vesículas y tenemos unos transportadores, que son aquellos que permiten la recaptura, ¿sí? ¿Qué pasa? En el caso de, hay dos medicamentos importantes, que es la reserpina y la guanetidina, guanetidina. Estos lo que van a hacer es trabajar a nivel de la membrana presináptica y postsináptica, es decir, en esta hendidura, ¿sí? Donde acá hay una célula cualquiera y donde acá está la última neurona que induce el impulso. Entonces acá es cuando se genera lo que es la acción de estos medicamentos. En el caso de la guanetidina, lo que hace es bloquear al receptor NET, ¿sí? El receptor NET es el norepinefrina transporter, ¿listo? El norepinefrina transporter lo que hace es bloquea, ¿sí? O reduce, por así decirlo, al receptor NET, al transportador NET. Y como bloquea el transportador NET, no se va a poder recapturar esa adrenalina que una vez fue liberada. O sea que en este punto, ¿qué sucede? Pues que no se recaptura, esto pues por las enzimas, por la MAO y por la COP, lo que sucede es que pues no se van a degradar, y como se degradan pues ya no hay recaptura, la célula tiene que sintetizar más y esto demora más tiempo, entonces se permite reducir esos efectos simpáticos, ¿listo? Pasamos a lo que es la reserpina, que la reserpina no bloquea al NET, porque eso ya lo hace la guanetidina, sino que la reserpina lo que hace es agotar las vesículas. O sea que hace como una especie de descarga o genera una descarga masiva de esto, y como las agota, hace el mismo efecto, tiene que sintetizar más y esto demora más tiempo, ¿sí? Entonces estos son antihipertensivos de una u otra manera. Entonces por eso son los que inhiben la liberación vesicular. O sea que aquí llevamos ya 3 tipos de medicamentos. Los alfa 1 agonistas, que son la pseudoefedrina, el Afrin, la oximetazolina y lo que sería la fenilefrina. También hablamos de algunos beta 2 agonistas, como pueden ser el salbutamol salmeterol. Hablamos de los alfa 2 agonistas, como es la clonidina metildopa. Hablamos de los antagonistas, como puede ser la fentolamina, fenoxibenzamina, la prazosina, la terazosina y la yohimbina, ¿listo? Y hablamos de estos que son los inhibidores de vesículas, básicamente, ¿sí? Que es la guanetidina y la reserpina, sí. Ahora vamos a los beta bloqueantes, ¿listo? Entonces los beta bloqueantes son aquellos que van a bloquear claramente a los beta. ¿Qué pasa? Los beta bloqueantes tienen una característica. En realidad todos los medicamentos que van a los beta tienden a terminar en LOL, salmetelol o salbutamol, o lo que serían estos de acá, que los beta bloqueantes pueden ser el propanolol o el timolol, ¿sí? Entonces tenemos el timolol y el propranolol. En el caso del timolol es básicamente para reducir lo que son beta bloqueantes, entonces genera lo que es reducción de tanto hipertensión arterial por lo que es la frecuencia cardíaca, ¿sí? Entonces sirve para reducir lo que es la hipertensión arterial. Y el propanolol también hace la misma vaina, ¿sí? Hace lo mismo. En el caso de los beta agonistas, tenemos un medicamento importante que es la dobutamina, ¿sí?
Si son beta agonistas y estamos hablando de la dobutamina lo que va a hacer principalmente es ser usado en pacientes que tienden a tener una descompensación cardíaca. ¿Sí? Se descompensan a nivel cardíaco, entonces lo que hace es estimular ese corazón, o sea que son beta 1 agonistas. Y ya, básicamente eso sería. Entonces, en resumen, tenemos 4, creo, o 5, no me acuerdo, tipos de receptor de medicamentos que pueden ser alfa 1 agonistas, alfa 2 agonistas, beta 1 beta agonistas, beta bloqueadores, alfa antagonistas y lo que sería la famosa inhibidores de vesículas, ¿sí? En los agonistas alfa 1 tenemos lo que es la famosa pseudoefedrina, el Afrin, la fenilefrina y la oximetazolina. En el caso de los alfa 2 agonistas tenemos, ya lo hablamos, a la clonidina y a la metildopa. Metildopa importante por la hipertensión en embarazadas. Luego tenemos los inhibidores de vesículas, que teníamos a la guanetidina y a la famosa reserpina. Entonces esos inhiben. Guanetidina inhibe NET, el norepinefrina transporter, y la reserpina agota las vesículas. Pasamos a los beta 2 agonistas, como es el salmeterol o el salbutamol. Pasamos a los alfa antagonistas, que ya sabemos que son 4 o 5, que sería la fentolamina, fenoxibenzamina, la prazosina, terazosina y la yohimbina. Y luego pasamos a los beta bloqueantes con los beta agonistas, en el caso de la dobutamina, que es principalmente beta 1 agonistas para aquellos pacientes que tienen descompensación cardíaca. Y por último los beta bloqueantes, como es el propranolol y lo que sería el timolol, siendo el timolol usado para hipertensión arterial, al igual que el propranolol, ¿sí? El propranolol tiende a tener ambos receptores, ¿sí? Tiende a tener tanto receptores como beta 1 como también como beta 2, entonces tener en cuenta eso. Y algo a recalcar también es principalmente que la característica que tiene el propranolol tiende a atacar tanto a los beta 1 como a los beta 2, ¿listo? Y como son tanto a los beta 1 como a los beta 2, tiene un efecto antihipertensivo muy característico. Es lo mismo, solamente que pues destacar que este es muy usado en pacientes que tienen hipertensión arterial de larga data. Por eso siempre hablan de propranolol y demás, ¿listo? Y eso sería